Lo encontré mientras vaciaba la caja de zapatos donde guardaba los recibos del seguro médico. Un rectángulo de papel tan delgado que parecía que se desharía con solo respirar cerca de él. Amarillento, con los bordes doblados y una mancha de café en la esquina superior derecha. Autotransportes del Norte, México-Monterrey. Salida, 15 de agosto de 1983, 6 centavos a.m. Asiento, 14B, 40 años. 40 años guardando ese boleto como quien guarda una promesa rota, un sueño abortado, una vida que pudo ser y nunca fue. Lo sostuve entre mis dedos temblorosos. Estas manos que ya no sirven mucho para nada, que derraman el café y olvidan dónde pusieron las llaves. Y sentí como todo ese tiempo se comprimía en un instante. El olor a cartón viejo, a tinta desvanecida, a esperanzas muertas. Afuera, el ruido de la ciudad seguía su ritmo implacable. Autos, bocinas, vendedores ambulantes gritando sus mercancías. Pero yo estaba de regreso en 1983, parado frente a la taquilla de la central de autobuses del norte, con 28 pesos en la mano y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me delataría. ¿Para cuándo lo quiere?, me había preguntado la mujer detrás del vidrio. Para mañana. 2 boletos. Monterrey. Ella ni siquiera levantó la vista, selló los papeles, los deslizó por la ranura metálica y siguió con el siguiente cliente. Para ella, solo eran 2 boletos más. Para mí, eran la puerta de salida de una vida que me ahogaba. El otro boleto, el de Lucía, nunca llegó a sus manos. Guardé el papel cuidadosamente en el bolsillo de mi camisa, como si fuera un documento sagrado. Lo saqué despacio, con el mismo temor reverencial con el que alguna vez sostuve a mi hijo recién nacido. Asiento 14A. El asiento que debió haber sido suyo. El asiento que esperé durante 3 horas aquella madrugada de agosto, mientras el autobús se llenaba y el conductor preguntaba por última vez si faltaba alguien. Nadie faltaba. Solo yo, que seguí faltándome a mí mismo durante 4 décadas. Me senté en el sillón raído de mi departamento. Las paredes están llenas de fotografías de una vida que construí después. Mi esposa Elena, que murió hace 6 años. Mis hijos, que ahora tienen sus propias familias y sus propias preocupaciones. Nietos que me visitan los domingos y me preguntan por qué tengo esa mirada tan triste cuando creo que nadie me ve. Porque siempre he sido bueno para mentir, para sonreír cuando toca sonreír, para celebrar cuando toca celebrar, para fingir que el pasado no duele cuando, en realidad, nunca ha dejado de doler. ¿Puede un pedazo de papel conservar el peso de todas las decisiones que no tomaste? Afuera comenzó a llover. Esa lluvia tardía de octubre que huele a tierra mojada y recuerdos. Tomé mi celular, ese aparato que mis hijos me obligaron a comprar y que apenas sé usar, y busqué su nombre en Facebook. Lucía Mendoza. ¿Cuántas Lucías Mendoza puede haber en México? Cientos, miles tal vez. Pero solo una tenía esos ojos. La reconocí de inmediato, aunque su cabello ya no era negro como lo recordaba, sino blanco como las nubes de agosto. Estaba sonriendo en su foto de perfil, con esa sonrisa que siempre tuvo algo de tristeza, como si supiera cosas que los demás no sabíamos. Llevaba un suéter rojo y detrás de ella se veía un jardín lleno de flores. 72 años, decía su perfil, viuda. Vive en Guadalajara. Mi corazón, este corazón viejo y cansado que los médicos dicen que tengo que cuidar, dio un vuelco. Guadalajara, a solo 6 horas en autobús. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví a mirar el boleto. Las letras estaban borrosas, pero aún se podía leer la fecha, 15 de agosto de 1983. El día que iba a empezar nuestra vida juntos. El día que su padre la encerró con llave en su habitación. El día que esperé inútilmente mientras el autobús se alejaba y con él, todas las versiones posibles de lo que pude haber sido. ¿Qué hace uno con un boleto que nunca usó? ¿Con una promesa que nunca cumplió? ¿Con un amor que guardó en una caja de zapatos durante 40 años?
como quien guarda un cadáver que no se atreve a enterrar. La lluvia arreció. Truenos a lo lejos. Y yo, sentado en mi departamento de 2 habitaciones, con las rodillas que crujen cuando me levanto y la presión alta que me obliga a tomarme 3 pastillas al día, me pregunté si todavía tendría valor para hacer lo que no hice entonces. Si todavía habría tiempo. Si ella seguiría guardando su boleto también. O si había sido lo suficientemente sensata para olvidar, para seguir adelante, para no aferrarse a fantasmas de juventud como yo lo había hecho. Tomé el teléfono de nuevo. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Lucía Mendoza. Ahí estaba su nombre, brillando en la luz azulada de la tarde lluviosa. Un clic, y podría enviarle un mensaje. Un clic, y 40 años de silencio podrían romperse. ¿Pero qué le diría? Hola, Lucía. Soy Ernesto. ¿Recuerdas? Aquel que te dejó esperando hace 40 años. Aquel que no tuvo los huevos de enfrentarse a tu padre. Aquel que subió al autobús solo y te lloró hasta Monterrey. No, eso no serviría. Dejé el teléfono y el boleto lado a lado sobre la mesa. 2 objetos del pasado, mirándose como 2 extraños que alguna vez se amaron. Afuera, el mundo seguía girando. La gente seguía viviendo sus vidas normales, sin saber que en un departamento del 3er piso, un hombre de 74 años acababa de descubrir que el pasado no está muerto, que algunos pasados solo están esperando. Nos conocimos en una panadería. Es gracioso cómo los grandes amores empiezan en lugares tan ordinarios. No fue en un baile elegante ni bajo la lluvia de una película francesa. Fue en la panadería San Martín, en la colonia Guerrero, un martes cualquiera de 1981. Yo tenía 32 años y trabajaba como mecánico en un taller cerca de Garibaldi. Ella tenía 30 y estaba detrás del mostrador, con el delantal blanco lleno de harina y una sonrisa que hacía que todo el mundo quisiera comprar pan, aunque no tuviera hambre. «Buenos días. ¿Qué le doy?», me preguntó. Y yo, que nunca he sido bueno con las palabras, solo alcancé a decir, «Lo que usted recomiende». Se rió. Una risa limpia, sin malicia. ¿Confía en mí? Completamente. Me dio 3 conchas y un bolillo. Pagué con un billete arrugado y ella me dio el cambio con esos dedos que olían a azúcar y mantequilla. Cuando nuestras manos se rozaron, supe, con esa certeza estúpida y absoluta que solo se tiene cuando se es joven, que mi vida acababa de cambiar. Regresé al día siguiente, y al otro, y al otro. Al principio, solo compraba pan. Luego empezamos a platicar. Pequeñas cosas, el clima, los clientes pesados, lo cansado que era trabajar todo el día de pie. Lucía vivía con su padre, un hombre severo que había enviudado joven y que veía amenazas en cada esquina. Ella nunca había salido con nadie. A los 30 años, seguía siendo prisionera de un miedo que no era suyo. Mi papá dice que todos los hombres solo quieren una cosa, me confesó una tarde, mientras barría la panadería después del cierre. No todos, respondí. Me miró con esos ojos café que parecían llevar siglos de tristeza acumulada. ¿Y usted qué quiere, Ernesto? La verdad, quiero invitarla a tomar un café algún día. Tardó 3 semanas en decir que sí. Nos encontramos en el Café La Habana, lejos de su colonia, donde su padre no tuviera espías. Lucía llegó con un vestido azul que la hacía ver más joven, más libre. Pedimos café y pan dulce, como si no pasáramos suficiente tiempo rodeados de pan, y hablamos durante horas. Me contó de su madre, que había muerto de tuberculosis cuando ella tenía 8 años. Me contó de cómo su padre la había encerrado después, literal y metafóricamente. De cómo la panadería era lo único que tenía permitido hacer, porque estaba a solo 2 cuadras de la casa y él podía vigilarla desde la ventana. A veces pienso que nunca voy a salir de aquí, me dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Que voy a morir en esa casa, en esa panadería, sin haber visto nada más. Le tomé la mano sobre la mesa. Yo puedo sacarte de aquí. Fue una promesa estúpida, impulsiva, imposible.
Pero cuando tienes 32 años y estás enamorado por primera vez en tu vida, crees que puedes contra el mundo entero. Durante los siguientes 2 años, nos vimos en secreto. Siempre en cafeterías alejadas. Siempre con miedo de que alguien nos viera y se lo dijera a su padre. Yo le llevaba flores que ella no podía llevar a casa. Ella me horneaba galletas que guardaba en bolsas de papel con mi nombre escrito en la esquina. Éramos como adolescentes, aunque ya estábamos más cerca de los 40 que de los 20. Una noche de julio de 1983, después de cerrar el taller, caminé hasta la panadería. Lucía estaba esperándome en la esquina, con un rebozo sobre los hombros, aunque era verano. Tenía miedo en los ojos. Mi papá habló con don Jesús, me dijo sin preámbulos. Don Jesús era el dueño de la panadería de enfrente, un hombre de 60 años, viudo, con dinero y propiedades. Quiere que me case con él, se me heló la sangre. ¿Y tú qué quieres? Quiero irme contigo, Ernesto. Quiero salir de esta ciudad, de esta vida. Quiero ver el mar. Quiero despertar sin miedo. Esa noche planeamos todo. Monterrey, dijimos. Monterrey está lejos y ahí podemos empezar de nuevo. Yo tenía un primo que podía darme trabajo en su taller. Lucía podría encontrar algo, lo que fuera, solo para salir de aquí. Compraríamos los boletos para mediados de agosto. Saldríamos temprano, antes de que su padre despertara. Para cuando se diera cuenta, estaríamos demasiado lejos. ¿Tienes miedo?, le pregunté. Estoy aterrada, admitió. Pero más miedo me da quedarme. La besé bajo un poste de luz que parpadeaba. Olía a pan recién horneado y a futuro. El 14 de agosto compré los boletos, 2 asientos juntos, 14A y 14B. Le mostré el suyo cuando nos encontramos esa tarde. Mañana a las 6, le dije. No traigas nada que pueda delatarte. Solo lo necesario. El resto lo conseguimos allá. Lucía guardó su boleto en el sostén, contra su corazón. Mañana, repitió, como un conjuro. Esa fue la última vez que la vi durante 40 años. Porque esa noche, su padre encontró el boleto, porque la encerró con llave y amenazó con matarla si intentaba escapar. Porque cuando fui a buscarla al día siguiente, a las 5 de la mañana, su padre me esperaba en la puerta con una escopeta. Si la vuelvo a ver cerca de mi hija, lo mato, me dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Debí haberme quedado. Debí haber llamado a la policía, romper la puerta, hacer algo. Pero tenía 34 años y estaba tan asustado como ella. Así que corrí a la estación de autobuses, con mi maleta y mi boleto y mi cobardía, y esperé. Esperé hasta que el conductor gritó que era hora de partir. Esperé hasta que las puertas se cerraron. Esperé hasta que el autobús comenzó a moverse y la Ciudad de México se convirtió en un punto cada vez más pequeño por la ventana. En Monterrey, trabajé en el taller de mi primo. Ahorré dinero. Conocí a Elena en una fonda, una mujer buena que no hacía preguntas sobre mi tristeza. Nos casamos 2 años después. Tuvimos hijos. Construimos una vida. Pero nunca dejé de pensar en Lucía, en el asiento vacío a mi lado, en el boleto que nunca usó. Ese día ninguno imaginó que el destino guardaba un regreso. El mensaje llegó 3 días después de encontrar el boleto. No de Lucía, sino de una tal Mariana Mendoza Torres. La foto de perfil mostraba a una mujer de unos 40 y tantos años, con lentes y una sonrisa profesional. El mensaje era breve. Hola. Mi nombre es Mariana. Soy hija de Lucía Mendoza. Vi que visitaste su perfil. Mi mamá no usa mucho Facebook, pero me dio curiosidad. ¿La conoces? Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos completos. Mi corazón, ese traidor, galopaba como si todavía tuviera 30 años. Las manos me sudaban. Había algo absurdo en todo esto. Que después de 40 años de silencio, el primer contacto fuera a través de una hija que probablemente tenía mi edad, mediante una aplicación que ni siquiera existía cuando Lucía y yo nos amábamos. ¿Qué le respondía? ¿La verdad? Hola, Mariana. ¿Sí?
Conocí a tu madre hace 40 años. Íbamos a fugarnos juntos, pero soy un cobarde y la abandoné en una estación de autobuses. ¿Cómo están? Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Desde mi departamento en el tercer piso se veía la calle bulliciosa. Un vendedor de tamales empujaba su carrito. Una señora barría la banqueta. La vida normal de la gente normal que no carga con fantasmas del pasado. Tomé el boleto de la mesa. Lo había dejado ahí, como un recordatorio permanente de mi cobardía. La tinta estaba tan desvanecida que apenas se leía, pero el sello de Autotransportes del Norte todavía era visible. 40 años, y el papel seguía intacto, más resistente que yo. ¿Qué harías si las palabras que esperaste toda tu vida pudieran aparecer de repente, pero te dieran tanto miedo que preferirías seguir esperando? Me serví un vaso de agua. Las pastillas para la presión estaban en el estante junto al retrato de Elena. Ella me miraba desde el marco de plata, con esa expresión serena que siempre tuvo. Elena fue una buena esposa, una buena mujer. Me dio 2 hijos maravillosos, un hogar estable, 40 años de compañía, pero nunca fue Lucía. Y lo peor es que ella lo sabía. Una noche, pocos meses antes de morir, Elena me tomó de la mano mientras veíamos televisión. ¿Sabes qué es lo más triste de nuestra vida juntos, Ernesto? ¿Qué? Pregunté temiendo la respuesta. Que siempre fui tu segundo lugar. No lo dijo con rencor. Lo dijo con la tristeza tranquila de quien ha aceptado una verdad dolorosa. Intenté negarla, por supuesto, pero Elena me detuvo. No tienes que mentir, no ahora. Solo prométeme que cuando yo ya no esté, vas a buscarte a ti mismo. A ese Ernesto que dejaste en 1983. Lloré esa noche como no lloraba desde que era niño. Y ahora, 6 años después de su muerte, frente a un mensaje de una desconocida que era hija de mi pasado, me pregunté si esto era lo que Elena había querido decir. Tomé el teléfono de nuevo. Mis dedos temblaban sobre las teclas. Hola, Mariana. Sí, conocí a tu mamá hace muchos años. Fuimos muy buenos amigos. ¿Cómo está ella? Amigos. Qué palabra más cobarde. La respuesta llegó casi de inmediato, como si Mariana hubiera estado esperando. Está bien. Gracias por preguntar. Vive conmigo en Guadalajara. Enviudó hace 10 años y desde entonces está un poco triste, pero bien de salud. ¿Te gustaría que le dijera que preguntaste por ella? Se me secó la boca. El departamento de repente parecía muy pequeño, muy caluroso. Abrí la ventana y el ruido de la calle entró como una ola. Voces, bocinas, música de alguna tienda cercana. La vida que continuaba, indiferente a mi crisis existencial. ¿Crees que ella querría saber de mí? Esta vez la respuesta tardó más. 5 minutos, 10, 15. Empecé a pensar que había metido la pata, que Mariana había googleado mi nombre. Había descubierto algo que yo no sabía sobre mí mismo. Había decidido que era mejor dejar el pasado enterrado. Pero entonces llegó el mensaje. No sé si debería decirte esto, pero mi mamá guarda una caja con cosas viejas. Fotos, cartas, cosas así. Una vez, cuando era niña, la vi sacando un boleto de autobús muy viejo. Se puso a llorar. Nunca me dijo por qué. Pero creo que si fueras importante para ella, me gustaría que lo supieras. Se me nubló la vista. Caminé hacia la mesa. Tomé mi boleto con manos temblorosas y lo fotografié. La imagen salió borrosa al principio. Mis manos no cooperaban. Pero al tercer intento quedó clara. Se veía el sello, la fecha, el número de asiento. 14B. Se lo envié a Mariana sin explicación. La respuesta fue instantánea. Dios mío. Y luego, después de un minuto, el de mi mamá es el 14A. Misma fecha, mismo autobús. El silencio digital que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar a Mariana al otro lado, probablemente en Guadalajara, mirando su teléfono con la misma incredulidad que yo sentía. 2 boletos, 40 años. 2 vidas paralelas que nunca se encontraron pero que nunca se soltaron del todo. ¿Puedo preguntarte algo?, escribió Mariana.
Adelante. ¿Por qué nunca volviste por ella? Era la pregunta del $1.000.000, la pregunta que me había hecho cada noche durante 40 años. La pregunta para la que nunca tuve una buena respuesta. Por miedo, escribí finalmente, por cobardía, por 1000 razones que ahora me parecen estúpidas. Otro silencio, más largo esta vez. Mi mamá dice que el perdón no es para los demás, sino para uno mismo. No sé si eso ayude. Cerré los ojos. Afuera, el vendedor de tamales gritaba sus precios, una pareja discutía en la calle, un perro ladraba a lo lejos. El mundo seguía siendo el mundo, pero algo en mí había cambiado. ¿Crees que ella querría verme? La respuesta tardó una eternidad. No lo sé, pero creo que deberías preguntárselo tú mismo. ¿Estás loco, papá? Mi hijo mayor, Roberto, me miraba como si le hubiera dicho que planeaba escalar el Everest en calzones. Estábamos en su casa, una construcción moderna en las afueras de la ciudad, con jardín perfectamente podado y una alberca que sus hijos usaban los fines de semana. Su esposa, Claudia, preparaba café en la cocina con ese ruido tranquilizador de rutina doméstica. No estoy loco, respondí tratando de mantener la calma. Solo quiero ir a Guadalajara. ¿A buscar a una mujer que conociste hace 40 años? A buscar a Lucía. Roberto se pasó la mano por el cabello, igual que hacía cuando era niño y estaba frustrado. Papá, tienes 74 años. Tienes presión alta. El doctor dijo que no debes hacer viajes largos sin supervisión. El doctor dijo que me cuidara, no que me encerrara en una caja de cristal. 6 horas en autobús no es prudente. Tampoco era prudente fugarse a los 34 años, pero iba a hacerlo. Eso lo calló. Roberto nunca había sabido de Lucía. Nadie lo sabía, excepto Elena, y ella se llevó el secreto a la tumba. Para mis hijos, yo siempre había sido simplemente papá, el mecánico que trabajaba duro, que nunca faltaba a las posadas escolares, que les enseñó a andar en bici y a cambiar llantas. No el hombre que una vez estuvo a punto de tirar todo por la borda por amor. ¿Mamá sabía de esto? Preguntó finalmente. Sí. ¿Y qué te dijo? Que la buscara. Después de que ella ya no estuviera, Roberto se sentó pesadamente en el sillón. Afuera, sus hijos jugaban en el jardín, risas infantiles, inocentes, ajenas a las complicaciones de los adultos. No entiendo, papá. ¿Tú amabas a mamá? Sí, la amaba, pero hay diferentes tipos de amor. Tu mamá lo sabía. Y fue lo suficientemente generosa para entenderlo. Claudia entró con el café. Nos miró a ambos y, con esa intuición que tienen las mujeres para saber cuándo hay tormentas emocionales, dejó las tazas y salió sin decir palabra. ¿Y qué esperas encontrar? Preguntó Roberto. Tiene 72 años. Probablemente tenga una vida completamente diferente. Hijos, nietos, compromisos. Lo sé. ¿Y si te rechaza? ¿Y si ella ya te olvidó? Entonces habré cerrado un capítulo que llevo abierto 40 años. Roberto bebió su café en silencio. Por la ventana se veía la alberca brillar bajo el sol de mediodía. Todo tan perfecto, tan ordenado, tan seguro. Pero la seguridad también puede ser una prisión. ¿Realmente crees que vale la pena remover todo eso? Hijo, ¿sabes qué es lo peor de envejecer? No esperé su respuesta. No es el cuerpo que ya no responde, ni las enfermedades, ni los achaques. Es darte cuenta de que el tiempo ya no está de tu lado, que cada día que pasa es un día menos para arreglar lo que rompiste, que postergar ya no es una opción. Roberto dejó su taza. ¿Y si te pasa algo en el camino? Eres terco, papá, pero no eres inmortal. Sonreí. Por eso mismo tengo que ir ahora, antes de que sea demasiado tarde. 2 días después, intenté comprar los boletos de autobús por internet. Tardé 3 horas y 2 llamadas a mi nieto Sebastián para que me ayudara. La página web era un laberinto de ventanas emergentes, botones que no hacían nada, formularios que se borraban solos. La tecnología, decidí, fue inventada para hacer sentir inútiles a los viejos. Listo, abuelo,
dijo Sebastián desde el otro lado del teléfono. Ya tienes tu boleto, te llegará por correo electrónico. ¿Cómo voy a imprimir un correo electrónico? No tienes que imprimirlo, solo muéstrale la pantalla al conductor. ¿Qué pantalla? La del celular. Sebastián, si me pierdo en Facebook, imagínate buscando correos electrónicos. Mi nieto se rió. Tiene 16 años y para él, la tecnología es tan natural como respirar. Para mí es un idioma extranjero que llegué demasiado tarde para aprender. Abuelo, ¿en serio vas a hacer este viaje? Sí. ¿Por una chava que no has visto en 40 años? Por la chava que no he dejado de ver en 40 años. Hubo un silencio del otro lado. Eso está muy perro, abuelo. En serio, es como de película. O de locura. Las mejores historias siempre son un poco locas. La noche antes del viaje, no pude dormir. Me levanté 3 veces para ir al baño, 2 para tomar agua, una porque creí escuchar un ruido en la cocina que resultó ser mi propia paranoia. A las 4 de la mañana me rendí. Me senté en el sillón con mi boleto, el nuevo y el viejo, y los comparé bajo la luz tenue de la lámpara. 40 años de diferencia. El papel amarillento contra el blanco inmaculado del impreso láser. 1983 versus 2023. Ernesto de 34 años versus Ernesto de 74. El mismo destino. Guadalajara. La misma esperanza. Lucía. ¿Pero era realmente la misma esperanza? A los 34 años, uno cree que el amor puede salvarte de ti mismo, que con la persona correcta, todos tus problemas se resolverán mágicamente, que hay finales felices garantizados si solo eres lo suficientemente valiente. A los 74, sabes que no hay garantías, que el amor no resuelve nada, solo hace que valga la pena enfrentar lo que no tiene solución, que los finales felices son un invento de las películas y que, en la vida real, lo mejor que puedes esperar es un cierre decente. Pero aún así, ahí estaba yo. Con mi maleta pequeña, mi frasco de pastillas, mi boleto nuevo y mi boleto viejo. Listo para hacer el viaje que no hice hace 40 años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mariana. Mi mamá sabe que vas. Está nerviosa, yo también, pero creo que es lo correcto. Te esperamos mañana a las 3 p.m. en el Café Madoka, en Chapultepec. Es su lugar favorito. El Café Madoka, Chapultepec, 3 de la tarde. Guardé la dirección como si fuera el código de acceso al paraíso. Y me pregunté, mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja, si el corazón puede envejecer para el amor, o si simplemente aprende a querer mejor. La central de autobuses del norte había cambiado tanto que casi no la reconocí. Donde antes había taquillas con vidrios gruesos y mujeres cansadas sellando boletos con sellos de goma, ahora había kioscos digitales y pantallas LED que parpadeaban con destinos y horarios. El piso de mosaico viejo estaba cubierto con losetas brillantes. Las paredes tenían anuncios de celulares y cerveza en lugar de los carteles descoloridos de mis recuerdos. Pero el olor seguía siendo el mismo. Ese olor particular a diésel, café malo y humanidad en tránsito. A gente que va y viene. A despedidas y reencuentros. A vidas que se cruzan brevemente en andenes numerados y luego se separan para siempre. Llegué con 2 horas de anticipación porque, a mi edad, uno ya no confía en que el cuerpo coopere con los horarios. Las rodillas me habían dolido toda la mañana. La presión estaba un poco alta. Me la medí 3 veces en la farmacia de la esquina, solo para estar seguro. Pero el doctor me había dado el visto bueno. Solo no se emocione demasiado. Me dijo con esa condescendencia amable que los médicos jóvenes usan con los pacientes viejos. No emocionarme. Como si eso fuera posible. Compré un café en un Starbucks que no existía en 1983. $6 por un vaso de papel con mi nombre mal escrito. Ernesto. Sonreí. Incluso mi nombre era un extranjero en este nuevo mundo. Me senté en una de esas sillas de plástico, tentar nuevamente, continuar. Editar duro que parecen diseñadas para que nadie se ponga demasiado cómodo.
y saqué el boleto viejo del bolsillo de mi camisa. Lo había llevado conmigo, doblado cuidadosamente en una bolsa de plástico transparente, como quien lleva una reliquia sagrada. Asiento 14B. Las letras estaban tan borrosas que tuve que entrecerrar los ojos para leerlas. Un hombre de unos 40 años se sentó a mi lado. Llevaba audífonos y miraba su teléfono con esa concentración absoluta que tiene la gente joven. No levantó la vista ni una sola vez. Para él, yo era invisible, solo otro viejo esperando un autobús. Y tal vez era verdad. Tal vez era solo un viejo tonto persiguiendo fantasmas. Pero entonces recordé la foto de Lucía en Facebook, su cabello blanco, su sonrisa triste, ese suéter rojo que le quedaba un poco grande, y supe que, fantasma o no, tenía que verla. Tenía que cerrar este círculo que había quedado abierto durante 40 años, sangrando en silencio. A las 11:30, anunciaron mi autobús. Andén 47. Caminé despacio, arrastrando mi pequeña maleta con ruedas, otro invento moderno que agradecí, y sintiendo cómo cada paso me acercaba más al momento que había estado evitando durante 4 décadas. El autobús era moderno. Asientos reclinables, aire acondicionado, pantallas individuales con películas. Nada que ver con aquellos viejos camiones que olían a gasolina y donde los asientos estaban cubiertos con fundas de plástico agrietado. Mi asiento era el 23C, no el 14B. Ese asiento, 40 años después, estaba ocupado por una mujer joven que viajaba con un bebé. Los vi mientras pasaba por el pasillo. Ella le cantaba bajito, meciéndolo con ese movimiento universal de las madres. El niño dormía, ajeno al hecho de que estaba ocupando el espacio donde alguna vez yo planeé comenzar una vida nueva. Me acomodé en mi lugar. Junto a mí, en el 23B, iba un hombre mayor que yo. Tenía que ser cercano a los 80, con el rostro surcado de arrugas profundas y las manos manchadas por el sol. Llevaba un sombrero de paja en el regazo y una bolsa de plástico con lo que parecían tamales envueltos en papel aluminio. ¿Va a Guadalajara?, me preguntó con una voz áspera que sonaba a cigarros y años. Sí. Yo también. A ver a mi hermano. Lleva 6 meses enfermo y no he podido visitarlo. La edad, ¿sabe? Ya no es tan fácil viajar. Asentí. Lo sabía muy bien. ¿Y usted?, preguntó. ¿Familia? Algo así. El motor del autobús rugió. Las puertas se cerraron con un silbido neumático. Y entonces, lentamente, comenzamos a movernos. La ciudad empezó a deslizarse por las ventanas. Edificios, anuncios, gente en las banquetas que seguía con sus vidas mientras nosotros nos alejábamos. Saqué mi teléfono. Mariana me había enviado un mensaje temprano en la mañana. Mi mamá casi no durmió anoche. Sigue sin creer que esto esté pasando. Yo tampoco, la verdad. Ten cuidado en el camino. Y Ernesto, gracias. No sé qué pasó entre ustedes, pero hace años que no la veía tan viva. Esa palabra se quedó flotando en mi mente mientras la ciudad daba paso a la carretera. Campos, pueblos, montañas a lo lejos. México extendiéndose infinito bajo un cielo que empezaba a nublarse. ¿Cuándo había dejado yo de sentirme vivo? No con la muerte de Elena. Ella murió lentamente, con dignidad, rodeada de hijos y nietos. Lloré su partida, por supuesto. Pero fue un dolor limpio, el dolor de perder algo que sabías que algún día perderías. No, dejé de sentirme vivo aquella mañana de agosto de 1983, cuando el autobús arrancó sin Lucía y yo no tuve el valor de bajarme, de gritar, de exigir que esperaran. Cuando dejé que el miedo fuera más fuerte que el amor. Cuando decidí que era más fácil huir solo que luchar juntos. Desde entonces solo había estado sobreviviendo. ¿Sabe qué es lo más chistoso de hacerse viejo?, dijo mi compañero de asiento, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Qué? Que sigues sintiéndote joven por dentro. Miro mis manos y no reconozco estas manos viejas. Miro el espejo y pienso, ¿quién es ese señor? Porque aquí adentro,
Se tocó el pecho. Sigo teniendo 25 años. Sonreí. Yo me quedé atorado en los 34. ¿Algo pasó ese año? Todo pasó ese año. Y nada pasó. El hombre asintió con esa sabiduría tranquila de quien ha vivido suficiente para entender que algunas cosas no necesitan explicación. Por eso va a Guadalajara, ¿verdad? A arreglar algo de ese año. ¿Cómo lo sabe? Porque yo hice este mismo viaje hace 15 años, por razones parecidas. Fui a pedirle perdón a alguien a quien lastimé cuando era joven y estúpido. ¿Y funcionó? Me perdonó. Pero no cambió nada. El pasado sigue siendo el pasado. Hizo una pausa. Pero pude dormir mejor después de eso. Dormir mejor. Qué aspiración tan modesta y tan imposible. El autobús se detuvo en Querétaro para un descanso. Bajé a estirar las piernas, que ya empezaban a dormírseme. Compré un agua embotellada en una tiendita y me senté en una banca de plástico a ver pasar a los otros pasajeros. Familias completas con niños inquietos. Jóvenes con mochilas y audífonos. Parejas de ancianos que caminaban despacio, tomados de la mano. Mi teléfono vibró. Roberto, ¿ya llegaste? Aún no. Vamos a medio camino. Ten cuidado. Y papá, espero que encuentres lo que estás buscando. Fue un mensaje breve, pero significaba mucho. Roberto nunca había sido expresivo. Lo heredó de mí. Generaciones de hombres que guardan sus emociones como quien guarda dinero, con miedo a gastarlo, a quedarse sin nada. Respondí con un simple, gracias, hijo. Subimos de nuevo al autobús. El cielo se había nublado completamente y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Pronto se convirtió en un aguacero que golpeaba las ventanas con furia. El conductor redujo la velocidad. Los pasajeros se inquietaron. Pero yo me sentía extrañamente calmado. Era como si la tormenta estuviera lavando algo. 40 años de polvo acumulado. 40 años de ¿qué hubiera pasado si? 40 años de vivir a medias. ¿Nervioso?, preguntó mi compañero. Aterrado. Eso es bueno. Significa que todavía le importa. Cerré los ojos y dejé que el sonido de la lluvia me arrullara. Y en algún momento, entre Querétaro y León, me quedé dormido. Soñé con Lucía. No con la Lucía de 72 años que vería en unas horas, sino con la Lucía de 30 años que me sonreía detrás del mostrador de la panadería, con su delantal lleno de harina y sus manos que olían a mantequilla y azúcar. Me ofrecía una concha recién horneada y yo la tomaba, pero al morderla, descubría que estaba hecha de papel, de boletos de autobús amarillentos que se deshacían en mi boca. Desperté sobresaltado. Afuera, la lluvia había cesado. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, y en la pantalla del frente del autobús, las letras LED anunciaban Guadalajara, 45 minutos. Se me aceleró el pulso. Tomé una de mis pastillas con un trago de agua. Mi compañero de asiento dormía, con el sombrero cubriéndole la cara. Los demás pasajeros empezaban a desperezarse, a recoger sus cosas, a prepararse para la llegada. Saqué el boleto viejo por última vez. Lo sostuve entre mis dedos como quien sostiene una fotografía desgastada de un amor perdido. Y me pregunté si Lucía habría hecho lo mismo en algún momento. Si habría sacado su boleto 14A de donde quiera que lo guardara, lo habría mirado bajo la luz y se habría preguntado qué estaría haciendo yo. Si también me habría perdonado. Si también se habría preguntado si todavía habría tiempo. ¿Puede el corazón envejecer para el amor? No. Decidí mientras el autobús entraba a los límites de la ciudad. El corazón no envejece, solo aprende. Aprende que el amor no es solo pasión y promesas, que también es perdón y paciencia, que a veces, el amor más grande es el que espera 40 años y sigue estando ahí, amarillento y arrugado, pero intacto. La voz del conductor anunció nuestra llegada. El autobús redujo la velocidad. Y yo, con mis 74 años, mi maleta pequeña, mis pastillas para la presión y mi boleto de 1983, me preparé para encontrarme con el pasado que nunca dejé ir. O tal vez,
para encontrarme finalmente conmigo mismo. El Café Madoka estaba en una esquina de Chapultepec, en un edificio antiguo pintado de amarillo que parecía haber resistido mejor el paso del tiempo que yo. Tenía ventanas grandes con marcos de madera y una terraza con plantas que desbordaban de macetas colgantes. Adentro, a través del cristal, podía ver mesas de madera oscura, lámparas de filamento y una barra donde una barista joven preparaba bebidas con ese ritual contemporáneo que convierte el café en arte. Llegué 20 minutos antes de las 3. Había tomado un Uber desde la estación, otra victoria tecnológica gracias a Sebastián, quien me había dado una clase express por videollamada. El conductor, un muchacho de 25 años, me había preguntado si venía a visitar familia. Algo así, respondí, la misma respuesta evasiva que llevaba dando todo el día. Me quedé parado en la acera de enfrente, mirando el café como un soldado que estudia el campo de batalla antes de avanzar. Mi corazón latía demasiado rápido, demasiado fuerte. Me toqué el bolsillo de la camisa para verificar que las pastillas estuvieran ahí, por si acaso. Un grupo de estudiantes salió del café, riendo, con vasos de unicel en las manos. Una pareja joven entró, tomados de la mano, con esa despreocupación hermosa de quien tiene toda la vida por delante. Y yo seguía ahí, paralizado, con 74 años y miedo de atravesar una calle. Cobarde, me dije. Sigues siendo el mismo cobarde de 1983. Pero entonces, a través de la ventana, la vi. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, mirando hacia afuera. Llevaba una blusa color durazno y su cabello blanco estaba recogido en un chongo bajo. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, y aunque estaba a distancia, pude ver que temblaban ligeramente. Lucía, 40 años después, seguía siendo Lucía. No la Lucía de mis recuerdos, con el cabello negro y la piel tersa. Esta Lucía tenía arrugas alrededor de los ojos, manchas de edad en las manos, y una ligera inclinación en los hombros que hablaba de años de cargar peso invisible. Pero cuando giró ligeramente la cabeza, y la luz de la tarde iluminó su perfil, reconocí esa expresión que siempre tuvo, esa mezcla de tristeza y esperanza que hace que algunas personas sean imposibles de olvidar. Crucé la calle sin pensar más, como si mi cuerpo finalmente hubiera decidido hacer lo que mi mente llevaba 40 años negándose a hacer. La campanilla sobre la puerta sonó cuando entré. El aroma a café recién molido y pan dulce me envolvió. Había música suave de fondo, algo instrumental que no reconocí. Conversaciones en voz baja, el sonido metálico de cucharas contra tazas. Lucía levantó la vista, y nuestros ojos se encontraron. Durante un segundo, o tal vez fue una eternidad, ninguno de los dos se movió. Simplemente nos miramos, reconociéndonos a través de las capas de tiempo acumulado. Ella me vio con esos ojos cafés que recordaba de mis sueños, ahora enmarcados por arrugas que contaban historias que yo no conocía. Y yo la vi a ella, buscando a la chica de 30 años dentro de la mujer de 72, y encontrándola ahí, intacta, esperando. Me acerqué despacio a su mesa. Cada paso sentía como caminar contra el viento. Mis rodillas protestaban. Mi corazón galopaba peligrosamente. Pero seguí avanzando hasta que estuve frente a ella, con solo la mesa de madera entre nosotros y 40 años de silencio. Hola, Lucía. Mi voz sonó ronca, quebrada. Ella tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Sigues llegando tarde. Y entonces, increíblemente, sonrió. Esa sonrisa rompió algo dentro de mí. Me senté en la silla frente a ella, temiendo que las piernas me fallaran si no lo hacía. Una mesera se acercó preguntando qué íbamos a ordenar, pero Lucía le hizo un gesto amable de después, y la chica se retiró discretamente. No sé qué decir, admití. Yo tampoco, respondió Lucía. Llevo 2 días practicando un discurso y ahora no me acuerdo de nada. Ensayé el mío en el autobús. También se me olvidó. Nos miramos en silencio.
Había tantas cosas que decir que no sabíamos por dónde empezar. 40 años de vida resumidos en ¿qué? 10 minutos de conversación cortés. Era imposible. Absurdo. Traje algo, dije finalmente. Saqué el boleto del bolsillo de mi camisa, lo coloqué sobre la mesa, con el cuidado con el que se maneja algo sagrado. El papel amarillento contrastaba con el barniz oscuro de la madera. Asiento 14B. 15 de agosto de 1983. Lucía lo miró sin tocarlo. Una lágrima finalmente escapó y rodó por su mejilla. Yo también, dijo con voz temblorosa. Abrió su bolsa, una de esas bolsas grandes que las señoras mayores cargan, llenas de cosas por si acaso, y sacó una cartera vieja de piel café. De uno de los compartimentos extrajo un boleto idéntico al mío. Asiento 14A, 15 de agosto de 1983. Lo colocó junto al mío sobre la mesa. 2 boletos, 40 años, 2 asientos que nunca se ocuparon juntos. ¿Por qué lo guardaste?, pregunté. ¿Por qué lo guardaste tú? Porque era lo único que me quedaba de nosotros, de lo que pudimos ser. Lucía asintió despacio. Yo lo guardé por la misma razón, y porque quería recordar que una vez fui lo suficientemente valiente para intentarlo, aunque fallara. Tú no fallaste. Tu padre te encerró. No, dijo ella con firmeza. Él me encerró esa noche, pero yo me encerré los siguientes 40 años. ¿Qué quieres decir? Respiró profundo, juntando fuerzas para decir algo que claramente había ensayado muchas veces en su mente. Cuando mi padre murió 5 años después, yo tenía 35 años. Era joven todavía. Pude haberte buscado. Pude haber ido a Monterrey, haber preguntado por ti, pero no lo hice. Su voz se quebró. Me quedé en la Ciudad de México, trabajando en la misma panadería, viviendo la misma vida, como si cumplir con la prisión que él me impuso fuera una forma de mantenerlo vivo. Lucía. No, déjame terminar. Me casé con un hombre bueno, Ramiro, un contador que era amable y paciente. Tuvimos 2 hijas. Construimos una vida decente. Pero Ernesto, nunca lo amé como te amé a ti, y él lo sabía. Igual que tu esposa, supongo. Asentí en silencio. Así que no me digas que yo no fallé. Los 2 fallamos. Tú por no quedarte, yo por no buscarte después. La mesera regresó, tal vez sintiendo que el momento crítico había pasado. Ordenamos café, negro para mí, con leche para ella, como si fuera importante, como si algo tan mundano como el café pudiera anclar este momento surrealista. Cuando la mesera se fue, Lucía extendió su mano sobre la mesa. Una mano arrugada, con manchas de edad y venas prominentes. Pero cuando la tomé con la mía, igualmente vieja, igualmente marcada por el tiempo, sentí la misma electricidad que sentí 40 años atrás en el café La Habana. Algunas cosas no envejecen, solo esperan. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. No lo sé. ¿Empezamos de nuevo? ¿Pretendemos que los últimos 40 años no existieron? No podemos pretender eso. Esos años nos hicieron quienes somos. ¿Entonces qué? Miré nuestras manos entrelazadas. Los 2 boletos sobre la mesa, la ventana donde la tarde empezaba a volverse dorada. Y tuve una idea. El boleto era para Monterrey, dije. Nunca llegamos ahí juntos. No. ¿Y si vamos ahora? Tú y yo, en el mismo autobús, los asientos 14A y 14B. 40 años tarde, pero juntos. Lucía me miró como si hubiera sugerido volar a la luna. Ernesto, tenemos 70 y tantos años. No podemos simplemente... ¿Por qué no? La interrumpí. ¿Qué nos detiene ahora? Tu padre está muerto. Mi esposa también. Nuestros hijos son adultos con sus propias vidas. ¿Qué nos detiene? El sentido común, respondió, pero había una sonrisa pequeña en sus labios. El sentido común nunca nos hizo felices. Ella se rió. Una risa genuina que iluminó su rostro y borró 10 años de tristeza. Estás loco. Probablemente. ¿Vienes?
Lucía miró los boletos, luego a mí, luego hacia la ventana, donde el mundo seguía girando ajeno a nuestro pequeño drama. Cuando volvió a mirarme, había algo diferente en sus ojos, una chispa, una determinación que no había visto en 4 décadas. «Hay algo que tengo que decirte primero», dijo ella. «¿Qué?» La razón por la que mi padre me descubrió esa noche. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué? Lucía sacó algo más de su bolsa. Una fotografía vieja, en blanco y negro, con los bordes carcomidos por el tiempo. Me la pasó con manos temblorosas. Era de nosotros, en el café La Habana. Yo con mi chamarra de mezclilla y ella con su vestido azul. Alguien nos había tomado la foto sin que nos diéramos cuenta. Estábamos mirándonos, sonriendo, completamente absortos el uno en el otro. «Tu prima María», dijo Lucía. «Ella me vio contigo ese día. Le tomó esta foto y se la llevó a mi padre. Pensó que estaba protegiéndome de ti». María. Mi prima María, que siempre había sido entrometida, que siempre pensaba que sabía lo que era mejor para todos. María, que murió hace 10 años sin que yo supiera lo que había hecho. «No lo sabías», dijo Lucía, leyendo mi expresión. Yo tampoco lo supe hasta años después, cuando ella me lo confesó. Estaba enferma, con cáncer. Quería mi perdón antes de morir. ¿Se lo diste? Sí, porque guardar rencor solo me estaba matando a mí. Hizo una pausa. Pero siempre me pregunté si tú me culpabas, si pensabas que yo te había traicionado de alguna forma. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Tantos años, tanto tiempo desperdiciado por un malentendido, por el miedo, por no luchar lo suficiente. «Entonces vamos», dije finalmente, apretando su mano. «Vamos a Monterrey. Terminemos el viaje que empezamos hace 40 años». Lucía asintió, con lágrimas corriendo libremente ahora por sus mejillas. «Pero primero», añadió, «tengo que presentarte a alguien». Se giró hacia la entrada del café, donde había estado esperando una mujer de unos 40 y tantos años. La reconocí de inmediato de su foto de perfil, Mariana. Ella se acercó a nuestra mesa, mirándome con una mezcla de curiosidad y protección maternal hacia su madre. «Ernesto», dijo Lucía, «esta es mi hija Mariana». «Mariana, este es...» «Lo sé, mamá», interrumpió Mariana suavemente. «Este es el hombre que te ha hecho llorar durante 40 años. Me puse de pie, inseguro de qué hacer o decir. Pero entonces Mariana sonrió, la misma sonrisa de su madre, y me extendió la mano. Gracias por venir, y por lo que vale mi opinión, creo que 40 años es suficiente castigo». Regresamos a la estación de autobuses al día siguiente, los 3, Lucía, Mariana y yo. También vino Roberto, que tomó un vuelo de emergencia cuando le conté lo que planeábamos hacer. Inicialmente vino para razonar conmigo, pero cuando vio a Lucía, cuando nos vio juntos, algo en su expresión cambió. «Papá», me dijo en privado mientras Mariana compraba los boletos, «nunca te había visto así. Así como vivo». Era la segunda vez que alguien usaba esa palabra. Tal vez había algo de verdad en ella. Los boletos que Mariana compró eran para el autobús de las 6 de la tarde. Dirección, Monterrey. Y aunque no pudimos conseguir los asientos 14A y 14B, esos iban ocupados. Conseguimos el 15A y 15B. Lo suficientemente cerca. «Es simbólico», dijo Lucía mientras esperábamos en la sala de espera. «Todo esto es simbólico», respondí. «Y al mismo tiempo, es lo más real que he hecho en 40 años». Mariana y Roberto se habían retirado estratégicamente a la cafetería, dándonos espacio. A nuestro alrededor, la estación bullía con el movimiento habitual. Familias cargando maletas, niños corriendo, vendedores ambulantes ofreciendo dulces y revistas. La vida normal de la gente normal. Pero nosotros no éramos normales. Éramos 2 personas que habían esperado 40 años para terminar un viaje interrumpido.
Hay algo más que quiero contarte, dijo Lucía de repente. Algo que Mariana no sabe, que nadie sabe. Su voz tenía un temblor que me asustó. ¿Qué es? Respiró profundo, juntando valor. 2 meses después de que no nos fuimos, descubrí que estaba embarazada. El mundo se detuvo. La estación de autobuses, con todo su ruido y movimiento, se convirtió en silencio absoluto. Solo estaba yo, Lucía y esas palabras que acababa de pronunciar, flotando en el aire como pájaros negros. ¿Qué? Logré decir. Estaba embarazada. De ti. De nosotros. Pero, ¿cómo? Las palabras no salían correctamente. ¿Qué pasó? Lucía cerró los ojos. Una lágrima escapó y rodó por su mejilla. Perdí el bebé a los 3 meses. Fue horrible, Ernesto. Estaba sola. Mi padre estaba furioso conmigo. No tenía a nadie. Y tú estabas en Monterrey, viviendo tu vida, sin saber que yo estaba aquí, sangrando nuestro futuro en un hospital público donde las enfermeras me trataban como basura porque no tenía esposo. Me costaba respirar. El pecho me dolía. Las pastillas. Necesitaba las pastillas. Pero más que eso, necesitaba tiempo. Necesitaba retroceder 40 años y estar ahí con ella. Necesitaba no haberme subido a ese maldito autobús. Lucía, no te lo digo para hacerte sentir culpable, me interrumpió. Te lo digo porque he cargado con este secreto durante 4 décadas y necesito que lo sepas. Necesito que entiendas por qué me casé con Ramiro 2 años después, por qué nunca te busqué, por qué guardé ese boleto como quien guarda el acta de defunción de un hijo. ¿Por qué nunca me dijiste? Cuando Mariana me contactó, podría saber qué hubiera cambiado. El bebé seguiría muerto, los 40 años seguirían pasados, el dolor seguiría siendo el mismo. Tenía razón. Y al mismo tiempo, todo estaba mal. Todo había estado mal desde el principio. Desde que tuve miedo. Desde que no fui lo suficientemente valiente. Desde que dejé que ella enfrentara sola las consecuencias de nuestro amor. Lo siento, dije, y mi voz se quebró. Lo siento tanto, Lucía. Si hubieras sabido... ¿Qué? ¿Te habrías quedado? ¿Habrías enfrentado a mi padre? Ernesto, tenías 34 años y estabas tan asustado como yo. No puedes reescribir el pasado. Pero puedo reconocer que fui un cobarde. No fuiste el único, dijo ella suavemente. Yo también tuve miedo. Y después, cuando perdí al bebé, tuve miedo de buscarte. Miedo de que me rechazaras. Miedo de que me culparas. Miedo de que me dijeras que era mejor así. Nos quedamos en silencio. A nuestro alrededor, la estación seguía su ritmo frenético. Pero para nosotros, el tiempo se había detenido en ese momento horrible de 1983 que nunca pudimos superar. ¿Era niño o niña? Pregunté finalmente. No lo sé. Era demasiado temprano para saberlo. ¿Le pusiste nombre? Lucía me miró sorprendida. Nadie me había preguntado eso, ni las enfermeras, ni mi padre, ni siquiera Ramiro cuando se lo conté años después. Nadie. ¿Le pusiste nombre? Repetí. Miguel, respondió ella, con una sonrisa triste. En mi mente, siempre fue Miguel. Como el arcángel, el que protege. Miguel, nuestro hijo que nunca fue. Nuestro futuro que se desvaneció antes de que pudiera comenzar. El peso de 40 años de culpa y dolor se cristalizó en ese nombre. Miguel, repetí, probando cómo sonaba en mi boca. Sí, en la pantalla sobre nosotros, anunciaron nuestro autobús. Andén 23, salida en 15 minutos. Mariana y Roberto regresaron, tal vez percibiendo que algo había cambiado en el aire. ¿Están listos?, preguntó Mariana. Miré a Lucía. Ella me miró a mí. En sus ojos vi todo el dolor de 4 décadas, pero también algo más. Algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Esperanza. ¿Todavía quieres hacer esto?, le pregunté. Después de todo lo que acabas de contarme, ¿todavía quieres hacer este viaje? Lucía tomó mi mano.
especialmente después de todo lo que acabo de contarte. Ernesto, llevamos 40 años cargando con nuestros muertos. Miguel, nuestras promesas rotas, nuestras vidas a medias. Es hora de que hagamos algo por nosotros, por los que todavía estamos aquí, por los que todavía tenemos tiempo. Asentí, incapaz de hablar sin romperme. Nos levantamos, Tom tentar nuevamente TD, continuar editáramos nuestras maletas pequeñas, y caminamos hacia el andén. Mariana iba junto a su madre, Roberto junto a mí. 2 generaciones acompañando a sus padres en un viaje que debió haberse hecho 40 años atrás. Cuando llegamos al autobús, Roberto me detuvo. Papá, ¿estás seguro de esto? No tienes que probarnos nada. No tienes que... No lo hago por ustedes. Lo interrumpí suavemente. Lo hago por mí, por ella, por el niño que nunca conocimos. Roberto asintió. Vi lágrimas en sus ojos. Algo que no había visto desde que tenía 10 años y se cayó de la bicicleta. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo. Tu mamá fue quien me dio permiso para esto. Antes de morir. Lo abracé. Mi hijo. Uno de los regalos que Elena me dio. Una de las razones por las que mi vida, aunque incompleta, no fue desperdiciada del todo. Mariana estaba haciendo lo mismo con Lucía, susurrándole cosas al oído que no alcancé a escuchar. Pero vi cómo Lucía asentía, cómo le acariciaba el rostro con esa ternura que solo las madres tienen. Subimos al autobús. Los asientos 15A y 15B estaban juntos, del lado de la ventana. Me acomodé primero y Lucía se sentó a mi lado. Nuestros hombros se tocaban. Nuestras manos se encontraron naturalmente, entrelazándose como si los 40 años de separación hubieran sido solo un parpadeo. A través de la ventana, vimos a Mariana y Roberto parados en el andén. Mariana tenía el brazo alrededor de Roberto, como si se conocieran de toda la vida, como si fueran hermanos. Tal vez lo eran, de alguna forma retorcida por el destino. El motor del autobús rugió. Las puertas se cerraron con ese silbido neumático que había escuchado 40 años atrás. Y entonces, lentamente, el autobús comenzó a moverse. Lucía apretó mi mano con fuerza. «Está pasando», dijo. «Esta vez está pasando de verdad». «Sí, tengo miedo. Yo también. Pero es un miedo diferente al de entonces». «¿Diferente cómo?» «Entonces tenía miedo de lo desconocido. Ahora tengo miedo de que esto sea un sueño y que despierte sola en mi cama de Guadalajara». Besé su mano, esa mano arrugada y hermosa que había esperado 40 años para sostener de nuevo. «No es un sueño. Estamos aquí, juntos». Finalmente, el autobús salió de la estación y se incorporó al tráfico de Guadalajara. La ciudad se extendía a nuestro alrededor. Edificios, parques, gente en las calles viviendo sus vidas normales. Pero para nosotros, esto no era un día normal. Era el día en que finalmente hacíamos el viaje interrumpido. El día en que cerrábamos el círculo. O tal vez, el día en que lo abríamos. «¿Qué vamos a hacer en Monterrey?», preguntó Lucía después de un rato. «No lo sé, nunca lo planeé». «Hace 40 años sí lo habías planeado. Dijiste que tenías un primo con un taller. Ese primo murió hace 10 años. El taller cerró. Entonces realmente no sabemos qué vamos a hacer». «No». Lucía se rió. Esa risa limpia que recordaba de la panadería. «Somos unos viejos locos, los mejores tipos de viejos». Sacó su boleto de su bolsa. El amarillento, el de 1983. Lo puso sobre su regazo, junto con el nuevo. Hice lo mismo con el mío. 4 boletos. 2 viajes. Una sola historia. «¿Crees que Miguel habría aprobado esto?», preguntó en voz baja. La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ese niño que nunca fue, en cómo tendría 40 años ahora, en cómo tal vez tendría sus propios hijos, en cómo nuestra vida entera habría sido diferente. «Creo que nos habría dicho que dejáramos de desperdiciar tiempo», respondí. «Que 40 años ya era suficiente castigo». Mariana dice lo mismo. Entonces debe ser verdad. El autobús tomó la carretera. La ciudad dio paso a campos, luego a montañas.
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Lucía recostó su cabeza en mi hombro. Olía a perfume suave y a ese aroma particular que solo ella tenía. O tal vez lo recordaba de 40 años atrás y mi mente lo estaba inventando. No importaba. Ernesto, dijo ella después de un largo silencio. Sí. Gracias por guardar el boleto. Gracias por guardar el tuyo. Gracias por buscarme. Gracias por dejar que te encontrara. Gracias por no rendirte. Gracias por darme otra oportunidad. Nos quedamos callados. Afuera, el mundo seguía pasando. Pueblos pequeños, gasolineras, carteles publicitarios. La vida de México extendiéndose infinita bajo un cielo que se oscurecía poco a poco. Y yo, Ernesto Vega, de 74 años, con presión alta y rodillas que crujen, con 2 hijos y 4 nietos, con 40 años de arrepentimiento a cuestas. Finalmente estaba en el lugar correcto, en el asiento correcto, con la persona correcta. 40 años tarde, pero juntos. Llegamos a Monterrey al amanecer. Ninguno de los dos había dormido mucho. Pasamos la noche hablando en susurros, llenando los espacios en blanco de 40 años. Lucía me contó de Ramiro, su difunto esposo, un hombre paciente que sabía que nunca tendría todo su corazón, pero que la amó de todas formas. Me contó de sus 2 hijas, Mariana y Patricia, de sus 5 nietos, de cómo aprendió a hacer paz con su vida, aunque nunca con su pasado. Yo le conté de Elena, de mis hijos Roberto y Claudia, de cómo construí una vida decente pero siempre con la sensación de que faltaba algo. De cómo, en los últimos años, el vacío se había hecho más grande, no más pequeño. De cómo encontrar ese boleto había sido como recibir un mensaje de mi yo de 34 años, preguntándome por qué no había sido más valiente. ¿Y ahora?, me preguntó cuando las primeras luces del amanecer empezaron a iluminar las montañas que rodean Monterrey. ¿Te sientes más valiente? Me siento viejo. Respondí con honestidad. Cansado, pero también completo. Por primera vez en 40 años, me siento completo. El autobús entró a la estación. Los pasajeros comenzaron a despertar, a recoger sus cosas, a prepararse para bajar. Lucía y yo nos quedamos sentados un momento más, mirando por la ventana a esta ciudad que debió haber sido nuestro nuevo comienzo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Hay un lugar al que quiero ir. Tomamos un taxi. El conductor, un señor de nuestra edad con bigote espeso y gorra de los rayados, nos preguntó si veníamos de visita. Es complicado, respondí. Las mejores historias siempre lo son, dijo él, y no volvió a preguntar. Le di una dirección que había memorizado hace 40 años pero nunca usé. La casa de mi primo, el del taller. Sabía que ya no estaría ahí, que probablemente la casa sería de alguien más o estaría demolida. Pero necesitaba ver el lugar. Necesitaba pararnos en el punto donde nuestra vida juntos debió haber comenzado. La casa seguía en pie. Era más pequeña de lo que recordaba, pintada ahora de azul claro en lugar del blanco original. El taller adjunto estaba cerrado con un letrero de "Se renta" pegado en la puerta de metal. Pero la casa estaba habitada. Había ropa colgada en el patio, una bicicleta infantil recargada contra la pared. Nos bajamos del taxi. Lucía tomó mi mano. Esta es. Aquí iba a trabajar. Aquí íbamos a empezar. Es bonita. Lo era. Lo es. Un niño salió corriendo de la casa, persiguiendo una pelota que rodó hasta la calle. Tendría unos 6 años. Detrás de él salió una mujer joven, probablemente su madre, gritándole que tuviera cuidado. Perdón, nos dijo ella cuando vio que estábamos parados ahí. Mi hijo es un terremoto. No se preocupe, respondió Lucía. Es hermoso ver niños jugando. La mujer sonrió y volvió a entrar. El niño recogió su pelota y nos miró con esa curiosidad sin filtro que tienen los niños. ¿Son abuelitos?, preguntó. Sí, respondió Lucía. ¿De quién? De mucha gente, respondí.
pero especialmente uno del otro. El niño pareció confundido por la respuesta, pero se encogió de hombros y volvió corriendo a la casa. La vida continuando. Nuevas familias viviendo en espacios donde nosotros casi vivimos. ¿Te arrepientes?, preguntó Lucía. De no haber vivido aquí, de no haber tenido esta vida. Pensé en la pregunta, en todas las versiones alternativas de mi vida que nunca existieron. En el Ernesto que trabajó en el taller de su primo, en el Ernesto que fue padre de Miguel, en el Ernesto que se despertaba cada mañana junto a Lucía. No, respondí finalmente. No me arrepiento de la vida que viví. Elena fue una buena esposa. Mis hijos son buenas personas. Tuve 40 años decentes. Me arrepiento de no haber sido más valiente, de no haber luchado más, pero no de la vida que construí con lo que me quedó. Yo tampoco, dijo Lucía. Ramiro fue bueno conmigo. Mis hijas son mi orgullo. Pero Ernesto, siempre hubo un espacio vacío. Y ahora, parados aquí frente a la vida que no vivimos, me doy cuenta de que está bien. Está bien haber tenido ese espacio vacío, porque ese espacio era para ti. Y después de 40 años, finalmente estás aquí para ocuparlo. Nos abrazamos ahí en la calle, frente a la casa azul que alguna vez fue blanca. Dos viejos abrazándose bajo el sol de la mañana de Monterrey, llorando por lo que perdieron y celebrando lo que finalmente encontraron. ¿Ahora qué?, pregunté cuando nos separamos. Lucía sacó los 2 boletos viejos de su bolsa. Los míos seguían en mi bolsillo, los sostuvimos juntos, los 4 pedazos de papel amarillento y los 2 nuevos. Ahora los dejamos ir, dijo ella. ¿Qué? Llevamos 40 años cargándolos como si fueran cadenas, como si no mereciéramos ser libres de ellos. Pero ya cumplimos el viaje. Ernesto, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Es hora de que los dejemos descansar. ¿Cómo? Lucía miró alrededor. A unas cuadras se veía un parque, pequeño, con columpios oxidados y bancas de madera bajo árboles viejos. Caminamos hacia allá, despacio, porque nuestras piernas ya no son lo que eran, pero llegamos. En el centro del parque había una fuente. No funcionaba, estaba seca, probablemente llevaba años así, pero era perfecta. Uno por uno, rasgamos los boletos. El papel estaba tan viejo que se desmoronó fácilmente en nuestras manos. 40 años de peso convirtiéndose en confeti amarillento. Los dejamos caer en la fuente seca, donde se asentaron como pétalos de flores marchitas. Por Miguel, dijo Lucía. Por Elena y Ramiro, añadí. Por los años perdidos. Por los años que nos quedan. Por nosotros. Por nosotros. El viento sopló y algunos de los pedazos de papel volaron. Bailaron en el aire por un momento antes de posarse en el pasto, donde eventualmente se disolverían con la lluvia o serían barridos por alguien que nunca sabría lo que significaban. Y así, simplemente, dejamos ir 40 años. Nos sentamos en una de las bancas del parque. Lucía recostó su cabeza en mi hombro. Mi corazón latía normalmente ahora. No había dolor en el pecho, no había ansiedad. Solo una paz profunda que no había sentido en décadas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Lucía. ¿Qué? Que no creo que volvería a cambiar nada, incluso sabiendo lo que sé ahora, porque esos 40 años, con todo su dolor, nos trajeron hasta aquí, nos hicieron las personas que somos, y las personas que somos ahora. Creo que estamos listos para esto de una forma que no estábamos a los 30. Tenía razón. A los 30, el amor era urgencia y pasión. Era fuego que consume todo a su paso. Pero a los 70, el amor era algo diferente. Era compañía en el silencio. Era sostener manos arrugadas y encontrarlas hermosas. Era reconocer el peso del tiempo y decidir que vale la pena cargarlo juntos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. ¿Llegaron bien? Mariana me dio su número. Dice que su mamá no contestó el teléfono y está preocupada. Lucía buscó su teléfono y se rió. Se me olvidó cargarlo. Mariana debe estar volviéndose loca. Roberto también. Respondimos ambos, asegurándoles a nuestros hijos que estábamos bien.
Mejor que bien. Y que teníamos algo que decirles. ¿En serio vas a hacer esto? Me preguntó Lucía. ¿No crees que ya es hora? Son las 9 de la mañana de un martes. Acabamos de hacer un viaje de 6 horas. Ni siquiera hemos desayunado. Exactamente. El momento perfecto. Llamé a Roberto por videollamada. Lucía hizo lo mismo con Mariana. Ajustamos los teléfonos para que ambos pudieran vernos juntos. Las caras de nuestros hijos aparecieron en las pantallas, preocupadas al principio, luego confundidas al vernos sentados juntos en una banca de parque. «Papá, ¿dónde están?», preguntó Roberto. «En Monterrey, en un parque cerca de donde pude haber vivido hace 40 años. Mamá, ¿estás bien?», preguntó Mariana. «Estoy perfecta, mi amor». «¿Qué está pasando?», preguntaron ambos al mismo tiempo. Lucía y yo nos miramos. Sonreímos. Y entonces, con la impulsividad que solo puedes tener cuando ya no te queda mucho tiempo para perderlo, lo dijimos. «Nos vamos a casar», anunciamos al unísono. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Vimos cómo las caras de Roberto y Mariana pasaban por al menos 5 emociones diferentes en 3 segundos. «¿Qué?», finalmente logró decir Roberto. «Se conocen de hace 40 años», dijo Mariana, como tratando de procesar la información. «Nos amamos hace 40 años», corregí, «y seguimos amándonos ahora». «Pero, ¿casarse?», Roberto parecía perdido. «¿No es muy pronto?». Lucía se rió. «Hijo, esperamos 40 años. Si eso es muy pronto, no sé qué es suficiente tiempo». «¿Y dónde van a vivir?», preguntó Mariana. «Siempre la práctica». «No lo hemos pensado», admitió Lucía. «Tal vez aquí en Monterrey», sugerí. «Empezar donde debíamos haber empezado». «O en Ciudad de México», dijo Lucía. «O en Guadalajara, o en cualquier lugar donde podamos estar juntos». «Esto es una locura», dijo Roberto, pero estaba sonriendo. «La mejor clase de locura», añadió Mariana. Nos despedimos de ellos con promesas de llamar más tarde, de explicar todo con calma, de hacer planes. Pero por ahora, queríamos estar solos, 2 viejos en una banca de un parque de Monterrey, con todo el tiempo del mundo y ninguna prisa por llegar a ninguna parte. «¿En serio vamos a casarnos?», preguntó Lucía. «¿Por qué no? Hemos hecho todo lo demás al revés. Primero el hijo que perdimos, luego 40 años de separación, luego el reencuentro, luego el viaje. ¿Por qué no coronarlo con una boda? Porque somos ridículos». «Exacto, por eso mismo». Nos reímos. Esa risa libre de 2 personas que finalmente entienden que la vida no tiene que ser seria todo el tiempo, que puedes tener 70 y tantos años y todavía hacer locuras, que el amor no tiene fecha de caducidad. «¿Dónde quieres que sea?», preguntó ella. «Donde tú quieras». Hay una capilla en Guadalajara, pequeña, antigua, con vitrales que hacen que la luz se vea como arcoíris. Siempre pensé que si alguna vez me volvía a casar, sería ahí. Entonces, será ahí. ¿Y cuándo? ¿Qué te parece el 15 de agosto? Lucía me miró sorprendida. La fecha del boleto, la fecha en que debimos haber empezado. Ahora será la fecha en que realmente empecemos. Faltan 10 meses. Tenemos tiempo. Por primera vez en 40 años, tenemos todo el tiempo del mundo. Nos quedamos en esa banca hasta que el sol estuvo alto y el parque se llenó de niños jugando y madres platicando y vida sucediendo a nuestro alrededor. Eventualmente nos levantamos, buscamos un hotel, desayunamos unos tacos de barbacoa que sabían a gloria después de no dormir en toda la noche, y esa tarde tomamos un autobús de regreso a Guadalajara, pero esta vez juntos. Esta vez en los asientos que nos correspondían. Esta vez sin miedo. 6 meses después, en una tarde dorada de marzo, estoy en el departamento que Lucía y yo alquilamos en Guadalajara. Es pequeño, en un 2º piso, con una terraza donde ella cultiva flores y yo leo el periódico todas las mañanas. Mis hijos siguen pensando que estoy loco, los hijos de ella también. Pero nos visitan, se han vuelto amigos.
Roberto y Mariana, Patricia y Claudia. Celebramos los cumpleaños juntos. Los nietos nos llaman tíos aunque no compartamos sangre. Construimos una familia de las ruinas de 2 vidas. En la pared de nuestra pequeña sala, en un marco doble de madera, están los 4 boletos. Los viejos y los nuevos, 14A y 14B, 15A y 15B. Ya no amarillentos sino protegidos bajo vidrio. Un recordatorio de lo que perdimos y de lo que encontramos. Abajo del marco, Lucía mandó a grabar una placa que dice: las palabras no caducan, solo esperan su momento. Y arriba, en la esquina del marco, casi invisible, hay una pequeña fotografía en blanco y negro. La que María tomó de nosotros en el Café La Habana, hace 40 años. Jóvenes, enamorados, sin saber que el destino tenía otros planes. Pero aquí estamos, no jóvenes, pero todavía enamorados, con menos pelo y más arrugas, con más cicatrices y más sabiduría, sabiendo que cada día juntos es un regalo que no merecemos pero que aceptamos con gratitud. El 15 de agosto nos casaremos en esa capilla con los vitrales de colores. Será una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Lucía llevará un vestido blanco sencillo que escogió con Mariana. Yo llevaré el traje que Roberto me ayudó a comprar. Y cuando el sacerdote pregunte si acepto a esta mujer como mi esposa, diré que sí con una voz que no temblará. Porque después de 40 años, finalmente aprendí a ser valiente. Después de 40 años, finalmente llegamos a casa, no al lugar donde debíamos haber llegado entonces, sino al lugar donde finalmente pertenecemos, juntos. Y cuando salgamos de esa capilla, como marido y mujer, no estaremos empezando una vida nueva. Estaremos continuando la que comenzó hace 40 años en una panadería de la colonia Guerrero, cuando una chica con delantal blanco me preguntó si confiaba en ella, y yo, sin saberlo, estaba respondiendo por el resto de mi vida. Completamente. Esta historia está dedicada a todos aquellos que guardan boletos amarillentos en cajas de zapatos, a los que creen que es demasiado tarde, a los que piensan que el pasado es inamovible. No lo es, nunca lo es. Mientras haya vida, hay tiempo. Mientras haya amor, hay camino. Y mientras haya valor, hay esperanza. No regresaron al pasado. Inventaron un futuro con los años que quedaban.